Bueno, en relación a esto que hablábamos sobre estos dos espectros del mundo, por un lado el mundo moderno capitalista, que es el mundo el cual transitamos todos los días nosotros y en el cual se sitúan la mayor parte de los relatos ficcionales, los noticieros, las publicidades, todo ese mundo se desarrolla obviamente al ritmo de la temporalidad moderna, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un ritmo acelerado. Bueno, la película de Ozu no ignora la existencia de este mundo, de hecho aparece claramente en las acciones de los adultos, de los jóvenes adultos, pero su mayor interés y su mayor preocupación es, como les decía antes, abrir una especie de brecha, de agujero en ese mundo y su temporalidad para desarrollar otro mundo y otra temporalidad que es la de los ancianos. Y a partir de ahí no es solamente que el tiempo y los personajes se ven afectados por este cambio de desarrollo que ofrece la película, sino que también los escenarios y las cosas adquieren otro valor. ¿De qué modo? Bueno, decíamos, en el tiempo de los ancianos, en este tiempo que se abre en el medio de los espacios y el tiempo de la modernidad, como vemos, el tiempo cronológico pasa de una manera mucho más lenta. La película es una película de, materia formal de la película, no es una película de un montaje vertiginoso, porque Ozu directamente elige esa forma de graficar, sino que justamente es una película de montaje muy estático, de cámara muy estática y muy poco movimiento de cámara, donde lo que vemos se desarrolla y perceptivamente nos llega de una forma muchísimo más lenta, que tiene que ver con este tiempo de la ancianidad. Pero también los personajes se mueven a otra velocidad, los diálogos y las conversaciones fluyen de una manera mucho más reflexiva y profunda, e incluso las cosas cambian su consideración. Es decir, las cosas que existen en el mundo moderno, pero que se nos vuelven invisibles porque ante una temporalidad mucho más acelerada no prestamos atención a ellas. En las películas de Ozu, en este universo paralelo de una temporalidad más lenta y más morosa, lo que resalta son ciertos elementos que hubiesen pasado desapercibidos en la temporalidad frenética de la modernidad. Por ejemplo, por citar un ejemplo muy claro, los abanicos. Ese abanicarse, ¿no? Ese abanico casi como una especie de ritmo musical, son mucho más visibles cuando la temporalidad, cuando la espacialidad, cuando la forma de la película parece detenida, parece de alguna forma sumergida en una especie de instante eterno, ¿no? Las cosas se suceden y se transitan de una forma muchísimo más menguada, lenta, y a partir de ahí, ante ese tiempo lento, aparecen elementos que a simple vista no hubiésemos rescatado ni hubiésemos prestado la atención. No es que Ozu le confiere a los elementos una especie de esencia metafísica, espiritual. No, los elementos adquieren valor porque justamente los percibimos con una mayor distinción de lo que lo haríamos en una percepción más veloz y más espasmódica de las acciones. Por eso, por ejemplo, el reloj también, el reloj que le regalan al final y a Noriko y se lo lleva, ese reloj no se vuelve valioso porque dentro de ese reloj parecería estar algo del alma o el espíritu de la madre política de Noriko. No, se vuelve valioso porque Ozu no utiliza ningún tipo de recurso metafísico o fantástico.
No, se vuelve valioso porque en ese momento la escena lo único que desarrolla es un personaje pensando, reflexionando sin ningún gesto, solamente un pensamiento dedicado al reloj que tiene en la mano. Ese reloj obviamente como puente vincular con todo lo que el personaje de Noriko había vivido con la madre. Pero el reloj adquiere valor sin dejar de ser reloj, sin convertirse en una cosa espiritual. Adquiere valor porque protagoniza de alguna forma la escena por el solo hecho de tenerlo en la mano y por el solo hecho de estar recordando por medio de ese reloj las vivencias transitadas con el matrimonio, con la madre en su estadía en Tokio. Y también aparecen otros pensamientos, como por ejemplo el del marido de Noriko, el hijo del matrimonio que falleció. Bueno, la gama de pensamientos posibles es muchísimo. Y todo esto fue por la intersección del reloj. Por eso es que las cosas adquieren un valor en este tipo de desarrollo. ¿Y qué es lo que nos genera como espectadores? Bueno, como espectadores es como si nos generara una especie de poética, de nostalgia, de melancolía, la aparición de estas cosas. Y la aparición, y también, el desarrollo de las acciones de estos personajes como son los ancianos. ¿Por qué nos genera esta melancolía poética o esta nostalgia poética? Porque de alguna forma lo que nos interpela la película es que como sujetos modernos o posmodernos en nuestro caso que somos, sentimos que esas cosas han estado delante de nuestros ojos siempre, solamente que no les hemos prestado la atención o no les hemos dedicado el tiempo que merecían para convertirse en puente de reflexión, pensamiento o en fuente de lazo empático cuando estamos hablando de otras personas. Por eso el primer sentimiento que nos despierta la película es el sentimiento de nostalgia, porque sentimos que ese reloj que tiene Noriko en la mano puede ser cualquier elemento que, por ejemplo, nos regaló un familiar que hemos perdido y que no le hemos prestado atención a lo largo de nuestra existencia posmoderna. A partir de ahí es que esas cosas que todos y todas de cada uno de nosotros tenemos o hemos vivido o seguimos viviendo o transitamos, están allí. No es que desaparecen. Los que las hacemos desaparecer, los que de alguna forma no le dedicamos la atención que podrían tener como puentes vinculares con la reflexión, con el recuerdo, con la emocionalidad, con el pensamiento, con el sentimiento, somos las personas que vivimos a un ritmo totalmente acelerado. Por eso es que nos despiertan esta nostalgia cuando aparecen rescatados en la pantalla por medio de Ozu.